La unidad en Cuba tiene la fuerza del corazón de cada cubano. Nosotros estamos unidos por ese amor inmenso que sentimos por nuestra tierra. Unidad. Qué gusto saludarle, bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que le actualiza sobre el comportamiento de la COVID-19 en el país. Esta semana Pinar del Río comenzó a mejorar sus indicadores epidemiológicos después de vivir intensas jornadas de rebrote de la pandemia. En tanto, Ciego de Ávila avanzó a la fase de recuperación, pues logró sostener indicadores que permiten ese tránsito. Por su parte, la capital del país consolida los resultados. Sobre estos temas conversaremos y sobre cómo afrontar la nueva normalidad. Usted, acompáñenos. Comenzamos Cuba por la Salud y lo hacemos actualizando la estadística de esta semana. Una semana favorable a partir de la disminución de casos activos y a través de la información también que nos confirma el Ministerio de Salud Pública. Vamos con el apoyo gráfico de cada semana. Aquí tenemos los casos activos, la curva de casos activos en la semana y note cómo ha ido descendiendo discretamente. Fíjese que el martes con un pico 511, luego bajó significativamente, digamos que hasta el jueves con 430 y hoy con la cifra más baja de la semana con 420 casos activos, según la información oficial que siempre nos hace llegar el Ministerio de Salud Pública. Avanzamos con otra gráfica de la semana. Aquí tenemos los nuevos casos diarios, siempre en relación con los casos asintomáticos. En la semana, la curva en azul refleja los casos confirmados por días en cada jornada, el número de contagios el lunes con 52 casos y el viernes con la cifra más alta de la semana 54, pero note cómo hoy sí se puede decir, asegurar a partir de la información que nos traslada el Ministerio de Salud Pública que hoy es el número más bajo de la semana en cuanto a casos confirmados diarios. Ahora, la relación con los asintomáticos sigue siendo esta una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias por el alto número de pacientes diagnosticados con la enfermedad que no manifiestan síntomas de la COVID-19 y que son potenciales portadores del virus SARS-CoV-2. Avanzamos con otra estadística, es la estadística de la semana. Aquí tenemos siempre la nota más triste, la más lamentable de cada semana y es el total de fallecidos. Solo tenemos el reporte del jueves con un fallecido, un cubano fallecido a consecuencia de la COVID-19 a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud y de los protocolos de atención a los pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Y esta ha sido la información en Cuba de esta semana. Avanzamos con otra gráfica siempre del Ministerio de Salud Pública a partir siempre de la estadística que usted puede revisar en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y también en los medios digitales y en cada una de las emisiones del sistema informativo. Ahora cambiamos de tema y es que el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y el Control del Nuevo Coronavirus decidió pasar a la provincia de Ciego de Ávila la etapa de recuperación, atendiendo a los favorables indicadores epidemiológicos. El primer ministro de la República de Cuba, así como la ministra de Educación, comentaron a propósito del tema. Lo más importante es explicarle al pueblo de Ciego Ávila que no pueden bajar la guardia, hay que continuar con el cumplimiento estricto de las medidas que están previstas, el uso del nasobuco, la desinfección de las manos
el aislamiento, evitar las concentraciones, mucha disciplina, porque yo se lo explicaba en la reunión que sostuvimos con el Consejo de Defensa, de que no podemos darnos lujo de un retroceso después de este largo trabajo y este largo periodo donde han tenido que enfrentar esta situación compleja. Ellos han tomado las medidas de conjunto con el Ministerio, todos los centros están certificados por salud y además los maestros se continuaron preparando, incluso los estudiantes de 12º grado se van a presentar a esta convocatoria de las pruebas de ingreso del día 3 de diciembre porque ellos desde el día 2 comenzaron a prepararse tomando todas las medidas necesarias y nosotros hemos realizado un diseño porque yo quiero explicar que la provincia Ciego de Ávila es la provincia que más atrasada nosotros tenemos. Esa provincia solamente desarrolló del curso 19-20 2 semanas, las 2 primeras semanas de septiembre. Por lo tanto, ellos ahora el día 16 de noviembre deben reanudar el curso 19-20. Hemos hecho un diseño para que ellos puedan el día 7 de diciembre comenzar el curso 2021 a partir de las medidas que hemos tomado y de todo lo que ellos pudieron adelantar en esas 2 semanas. Y el presidente cubano reflexionó esta semana sobre la labor meritoria de los trabajadores de los círculos infantiles en el enfrentamiento a la pandemia, así como de los que tienen a su cargo el curso escolar en tiempos de COVID-19, en un encuentro sostenido el pasado miércoles con jóvenes. Cuando hagamos el balance de todos los aprendizajes, de todas las experiencias, los resultados, de la insuficiencia de presupuesto en el enfrentamiento a la COVID, habrá que destacar cómo el país fue capaz, primero, de mantener en brote y rebrote círculos infantiles abiertos sin ningún tipo de problema. Y eso tiene que ver mucho con las medidas que se tomaron, con la entrega del personal de esas instituciones de manera responsable y consciente, y logramos siempre mantener esos círculos abiertos, un número importante, y no hubo ningún incidente, ningún contagio, ningún niño enfermo. Y lo otro es ya después, cuando pasamos a la normalidad, cómo de manera organizada se abrió el curso escolar y ya llevamos varias semanas de curso en algunas provincias, o son varias semanas, en otras ha empezado recientemente, tampoco sin ningún tipo de problema. Con un buen resultado en los exámenes de ingreso, lo que demostró que la gente se asumieron como responsabilidad, desde la responsabilidad profesoral e institucional hasta la responsabilidad familiar, y sí se aprovechó el tiempo, sí se estudió, y eso demuestra que exámenes con el mismo rigor de otros años han tenido mejores resultados. Por lo tanto, yo creo que eso es meritorio, eso significa también compromiso social, porque por una parte el Estado, tratando de mantener en condiciones muy complejas una conquista de la revolución, una política pública de alto impacto, y por otra parte también la familia, la sociedad respondiendo positivamente para que todo ese esfuerzo interconectado sea el que dé un resultado que es sostenible en las condiciones de normalidad que estamos viviendo. Y por su importancia profundizamos en este tema, y es que las medidas higiénico-sanitarias prevalecen en las escuelas para garantizar la salud de estudiantes, docentes y trabajadores. La pesquisa activa, la detección de síntomas respiratorios, el uso obligatorio del nasobuco y el distanciamiento físico, entre otras medidas, conforman el plan de prevención de la COVID-19 del sector educacional en la provincia de Santiago de Cuba. Más de 177.000 estudiantes se incorporaron a las aulas, y el llamado sigue siendo a mantener en alto la responsabilidad. Inició el curso académico 2020-2021, signado por la nueva normalidad y las experiencias de enfrentamiento a la pandemia COVID-19. En los más de 1.200 centros de enseñanzas de la provincia de Santiago de Cuba se aplican las medidas higiénico-sanitarias para preservar la salud de estudiantes, educadores y trabajadores. En tiempos donde el binomio familia y escuela es imprescindible, responsabilidad y disciplina se definen como los mejores aliados. Lo primero que hemos tenido en cuenta es el tema de la pesquisa diaria, una pesquisa activa con nombres y apellidos de los niños que se ausentan al centro y la causa de por qué se ausenta. Otro de los aspectos que hemos tenido en cuenta es el distanciamiento físico dentro de las aulas. Para evitar el hacinamiento, los grupos se han dividido de forma tal que haya una cantidad mínima de niños por aula, hasta 20 niños por aula, para evitar que haya una distancia menor de 1 metro entre un niño y otro. Tenemos en cuenta que los niños deben usar, igual que los trabajadores, el nasobuco de forma permanente dentro de la institución educativa. Más de 900 niñas y niños entre el 1er y 6º grado
tiene el semi-internado Roberto Rodríguez Sarmiento del Centro Urbano José Martí. Las buenas prácticas desde el punto de vista académico aseguran la calidad del proceso docente educativo, pero también las buenas prácticas en el manejo de los protocolos de salud respalda la tranquilidad de los padres. Este es el horario donde ellos van a hacer el cambio del nasobuco, que ellos deben de tener trabajadores y alumnos 4 nasobucos y se lo van cambiando cada 2 horas y aplicando el lavado de las manos. Pero realmente el proceso se mantiene, requiere de más esfuerzo de los trabajadores y docentes. A pesar de todo lo que el país está viviendo, el objetivo es que los alumnos venzan los objetivos del grado que están cursando. Es decir, que eso no limita nada, para nada. Se han hecho las adecuaciones curriculares pertinentes para que los niños puedan culminar el grado exitosamente. Justo a este plantel se le entregó la condición Jóvenes por la Vida, distinción que otorga el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas por la labor desempeñada en el enfrentamiento a la COVID-19. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos con más información, y es que un control de foco ampliado ya al 43% de la población han realizado las autoridades sanitarias del municipio Cienfueguero de Palmira, donde se reportará la visita de un villaclareño positivo a la COVID-19. Con una de las más bajas tasas de incidencia del país, esta provincia lleva 62 días sin casos confirmados. Tenemos el reporte. La visita de un familiar de Villa Clara que resultó confirmado a la COVID-19 inició las acciones de control de foco en el municipio de Palmira. Desde entonces, los 4 habitantes de esta casa en la calle Máximo Gómez y sus vecinos, entre los 29 contactos extradomiciliarios, permanecen en aislamiento en sus viviendas, según lo que establece el protocolo sanitario para la nueva normalidad. No tenemos síntomas ni nada, un poco nerviosos y eso, pero estamos bien. Las autoridades de salud, ellos han sido especiales con nosotros, nos están atendiendo, vienen todos los días, a toda hora. Se han realizado en el municipio 158 PCR, de ellos tenemos en vigilancia pacientes de ingreso domiciliario 156, producto que se remiten 2 pacientes, un paciente que presentaba sintomatología y otro paciente que se decide su remisión por presentar comorbilidad. Hoy nos encontramos en espera de resultados. Para estas visitas 2 veces por día emplean únicamente al grupo básico de los consultorios aledaños, a personal de apoyo y estudiantes, todos residentes en su entorno, evitando una posible dispersión de la enfermedad. De forma oportuna en este municipio, en apenas 4 días, el control de foco se extendió al 43% de la población de Palmira, unos 11.000 habitantes. Tenemos 46 viviendas hoy en la que tenemos pacientes en ingreso domiciliario por ser contactos del caso confirmado que pertenece a la provincia de Villa Clara y comprende 46 manzanas en pesquisa. En el policlínico principal de la localidad, a unos 12 kilómetros de la capital cienfueguera, se dispuso de un área para recibir a personas con síntomas respiratorios u otros asociados a la COVID-19, mientras las autoridades sanitarias insisten en elevar la percepción de riesgos de la población en una provincia donde la COVID-19 mantiene bajas tasas de incidencia y hace 62 días no se reporta ningún contagio. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y revisamos en este momento otra estadística de la semana, en este caso la relacionada con la incidencia de la COVID-19 por cada uno de los municipios y territorios del país. Vemos, gracias al apoyo gráfico, reportes de provincias. Por supuesto, aquí no se incluye los casos importados, usted lo conoce, la estadística global a partir de los casos autóctonos con el SARS-CoV-2. Tenemos en primer lugar Pinar del Río, la más occidental de las provincias cubanas, que sigue siendo hoy la que presenta la situación más compleja con la enfermedad. 94 casos positivos durante la semana, sigue en la puntera, lo aclarábamos, la capital del país, en 29 en la fase de recuperación, pero sigue extremando los controles epidemiológicos, en este caso a partir de la complejidad que siempre presentó desde el inicio de la epidemia. Santi Spíritus con 21 casos y sigue también entre los 3 primeros
con mayor tasa de incidencia, Villa Clara con un caso, Ciego de Ávila con 36, aunque conocíamos que va rumbo al control de la epidemia, pero note usted lo más interesante de esta semana, y lo hemos dejado por último por su importancia, y es Camagüey y Santiago de Cuba, ambos en color amarillo, a partir de los números rojos, la alerta, porque fueron provincias que se mantuvieron sin diagnosticar pacientes, nuevos contagios con la COVID-19 en meses. Santiago de Cuba en meses, en varios meses, y hoy reporta en la semana 8 casos positivos autóctonos. Camagüey con 4 casos, lo que nos indica que es necesario continuar extremando la responsabilidad y continuar también cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias que siempre nos indican las autoridades, en este caso del Ministerio de Salud Pública. Usted lo sabe, las 3 reglas de oro, la desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico. Ahora bien, Cuba trabaja en 4 candidatos vacunales contra la COVID-19 y esto también fue noticia durante la semana. En el espacio televisivo de la mesa redonda de ayer se dio a conocer que además de Soberana 1 y 2 del Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, comenzará los ensayos clínicos de 2 candidatos vacunales. Sus nombres, Mambisa y Abdala. Tenemos un fragmento. Diseñamos así entonces la estrategia productiva a largo plazo, haciendo todo lo que se tiene que ver con el clonaje, el establecimiento del proceso de purificación y posteriormente la formulación. Eso nos ha permitido llegar al día de hoy a, es decir, todo el camino que hubo que recorrer, llegar a la propuesta de candidato que presentamos, un primer candidato el 30 de octubre a la autoridad reguladora del candidato nasal, administración por la vía nasal, y presentamos recientemente el segundo candidato, que es la administración intramuscular. Buenas noticias, sin lugar a dudas. Y esta semana comenzó el ensayo clínico en un segundo grupo de voluntarios de Soberana 2, luego de su aprobación por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, CEGMED. Al no presentarse eventos adversos en la administración del producto al primer grupo de 20 voluntarios, esta semana continúa la estrategia de evaluación clínica. La autoridad reguladora CEGMED verificó el cumplimiento del protocolo aprobado para garantizar la protección, beneficios, derechos y seguridad de los involucrados en la investigación clínica. Soberana 2 es un fármaco innovador, sin precedentes entre todos los desarrollados para enfrentar la COVID-19. Con el candidato vacunal para la población pediátrica se espera que la inmunidad alcance la mucosa del tracto respiratorio y evitar la entrada del virus. Otros impactos también han marcado la semana en Cuba por la salud y la gráfica lo confirma. Estos son los municipios más afectados durante la semana y el total de casos registrados hasta el momento en 8 meses de enfrentamiento a la COVID-19. Aquí está en primer lugar el municipio de Ciego de Ávila de la provincia del mismo nombre. 630 casos positivos registrados desde el inicio de la epidemia, por tanto siempre el llamado a los avileños a mantener siempre las medidas higiénico-sanitarias en este momento en que marchan hacia el control de la epidemia. En segundo lugar, el municipio de Arroyo Naranjo, en la capital del país, con 354 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. Le sigue Pinar del Río, el municipio del mismo nombre, con 346 casos. Centro Habana, que fue uno de los primeros municipios en señalar contagios en la capital del país. En este municipio las autoridades extremaron siempre allí el control epidemiológico. Se ha librado un fuerte combate en este territorio, 329 casos, y por último la Lisa en la capital del país con 307. Esto es gracias a la información, siempre lo repetimos, lo reiteramos, en Cuba por la Salud, que nos brinda el Ministerio de Salud Pública para dar un resumen total de la semana, una semana que ha sido favorable, reiteramos, porque se ve
cómo la curva de casos activos ha disminuido significativamente en relación con la semana anterior. Usted manténgase en Cuba por la Salud porque aún tenemos más impactos que contarle. Y me dicen que alrededor de 60.000 PCR se han realizado en Pinar del Río desde el rebrote del nuevo coronavirus el pasado mes de octubre. Nos quedamos entonces en Pinar del Río. La provincia continúa en la fase de transmisión autóctona limitada por su compleja situación epidemiológica. De los más de 800 casos positivos a la COVID-19 detectados en Pinar del Río desde el inicio de la epidemia, un 86% fueron confirmados a partir del 6 de octubre, tras el rebrote del nuevo coronavirus. Estos casos han estado en sus instituciones hospitalarias, ingresados, los casos confirmados bajo sus protocolos y con el seguimiento adecuado. Los pacientes que han sido sospechosos se han ingresado en los centros de aislamiento que tenemos para sospechosos, con un seguimiento también oportuno de todas las acciones. Y los contactos de estos pacientes también, de los casos confirmados, se han estudiado. Entre los positivos predominan las personas entre 20 y 40 años de edad, el sexo masculino y los enfermos asintomáticos. Con casos confirmados en todos los municipios, en la provincia permanecen abiertos 4 eventos comunitarios. En el municipio Guane, tenemos el municipio Consolación del Sur, tenemos en Pinar del Río, específicamente en el reparto Raúl Sánchez, y en Sandino. Que en estos eventos lo primordial es cumplir con todas las medidas que se implantan en una cuarentena, principalmente el orden de la población y de los individuos estando en sus hogares y sin incumplir ninguna de las medidas establecidas. Durante los últimos días, la situación meteorológica generada por la tormenta tropical ETA motivó la adopción de protocolos sanitarios emergentes. Extremando en estos lugares donde pudiera haber inundaciones o que se pudiera añadir otras infecciones transmisibles, se crearon todas las condiciones para que esto no sucediera y si sucediera tratar de minimizar lo que ocurriera. En instituciones hospitalarias y centros de aislamiento, más de 400 vueltabajeros reciben tratamiento médico y en la provincia están creadas las condiciones para la atención a nuevos enfermos. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y la nueva normalidad supone cambios en nuestras rutinas cotidianas. Para algunos se trata de volver a la realidad previa a la pandemia, pero eso, afirman desde las ciencias sociales, ya no es posible. Sobre la nueva mentalidad en la nueva normalidad, reflexiona hoy el doctor Manuel Calviño desde casa. ¿Usted cree que se puede construir la nueva normalidad sin una nueva mentalidad? Mi respuesta definitiva es no. La nueva normalidad es de alguna manera el injerto en nuestra condición de vida, en nuestros comportamientos, en nuestra forma de pensar, de cosas que son nuevas, ajustadas a las nuevas realidades, ajustadas a las nuevas condiciones, ajustadas a los nuevos proyectos, ajustados a todo aquello que de positivo hemos vivido en estos difíciles, tremendamente difíciles meses de pandemia. Porque ha habido cosas positivas, porque ha habido aprendizajes positivos, porque ha habido resultados útiles que yo pienso que son los que hay que recuperar para construir esa nueva normalidad. Me parece importante que asumamos esta reflexión, que la asumamos todos, porque el destino de la construcción futura de nuestras instituciones, de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestro país, depende efectivamente de que no se imponga la marcha atrás, no la marcha atrás con respecto a la situación sanitaria, sino la marcha atrás con respecto a las formas que han demostrado ya ser superables, ser mejorables, con respecto a las formas obsoletas que teníamos de funcionar en algunas cosas antes de la pandemia. Yo creo que el futuro está asociado ineluctablemente al cambio.
Y si efectivamente vamos a producir una mejora en nuestra vida, ella está asociada al cambio, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo sabemos, que la resistencia al cambio existe. Y muchos jefes, muchos colaboradores, muchas personas son resistentes al cambio. Y una de las formas en que se expresa la resistencia al cambio es la reinstitución del pasado. Es decir, el intentar hacerlo todo como antes. Cuando estamos diciendo que antes ya no es posible, que antes ya no nos satisface, que queremos ahora y mañana. Pero hay personas que insisten en la resistencia, insisten en que de alguna manera estas experiencias vividas, llámese el teletrabajo, llámese, yo he participado en reuniones por correos electrónicos productivas. En la universidad hicimos defensas de trabajo de diploma a través de WhatsApp, eficientes y productivas. Entonces, pero hay quien cree que todo esto fue un mal necesario provocado por la pandemia y que lo que tenemos que hacer es volver atrás. Miren, no lo podemos permitir. No podemos favorecer tales actitudes. No podemos estar de acuerdo con las personas que hagan esto. Insisto, sean nuestros jefes, sean nuestros compañeros, sean nuestros familiares, nuestros amigos, etcétera. Quien sea. Nuestro compromiso es con el mejoramiento. Nuestro compromiso es con el desarrollo. Nuestro compromiso es con generar más bienestar. Necesitamos más bienestar. Necesitamos construir una vida mejor para todos. Por lo tanto, lo que tenemos que combatir es lo viejo, lo obsoleto, la resistencia al cambio. Y lo que tenemos que promover es esas experiencias que aparecieron bajo la tensión y la presión de la situación sanitaria y que han resultado extremadamente positivas y que han resultado extremadamente favorables. Claro, cuando hablamos de optimismo, cuando hablamos de pensamiento positivo, cuando hablamos de resiliencia, no estamos hablando solo de estados mentales, no estamos hablando solo de sentirnos optimistas, de tener pensamientos positivos, de ser emocionalmente resilientes. Estamos hablando de comportarnos con optimismo, de comportarnos con resiliencia, de comportarnos positivamente. Y en este sentido, frente a estos embates de negatividad, frente a estos embates de pasado obsoleto, frente a estos embates de restituir lo que ya ha sido superado, tenemos que asumir una actitud proactiva, positiva, de denuncia, de negación y de construcción y de apostar por lo nuevo. Y con estas alertas ponemos punto final a Cuba por la Salud, un resumen semanal que cuenta siempre el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Despedimos una semana con buenas noticias de la ciencia, pero la mejor vacuna sigue siendo en estos tiempos la responsabilidad y la disciplina. Nos vemos el próximo sábado para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes. Una película británica basada en la obra de John Boyne. Un niño vive cómodamente aislado de los horrores del nazismo hasta que su padre alemán es ubicado en un campo de concentración y el menor